presenta SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. Señores, una noticia muy importante que tiene que ver con el panorama local. Me enteré tardíamente en la jornada de ayer. Gerardo Caetano quiere hacer una mención y yo creo que no hay nada más justo que eso. Nos provocó dolor a todos. Gerardo va a decir ahora lo suyo. Quiero decir lo mío porque realmente es una noticia dolorosa. La muerte de Eber Raviolo, hombre que fue uno de los fundadores de Ediciones de la Banda Oriental y que ha sido una figura con la cual se identifica Banda Oriental, ¿verdad? Junto a Alcides Abella, el arquitecto Arana, que fue uno también de los fundadores, pero Raviolo fue uno, junto a Abella, de los que siguió adelante. Villita, de allí surgió muchísimo de nuestra literatura a partir de la década del 60. Allí surgieron, tuvieron sus primeras oportunidades historiadores que luego se convirtieron en muy valiosos, escritores uruguayos que se transformaron en muy valiosos. Allí, por ejemplo, editó por primera vez Tomás de Batos, por ejemplo, Mario Delgado Aparaín, entre otros. Ha sido un sello editorial que ha reivindicado a figuras clásicas de nuestra literatura que estaban muy escondidas. El caso de Morosoli es uno de ellos, pero por ejemplo las ediciones también de Acevedo Díaz, el redescubrimiento de nuestros clásicos. Pero además se trata de una persona fantástica, ¿no? Estamos hablando de una persona buena, una persona inteligente, talentosa, interesada por la cultura nacional, por la literatura uruguaya, un hombre de decir calmo, de hablar calmo, pero de convicciones seguras. La última vez que lo vi muy bien y me gustó mucho verlo muy bien en el Teatro Solís. Hacía tiempo que no lo veía y lamenté muchísimo, realmente. Como persona perdemos una persona y pico, y como figura que le dio relevancia y que se jugó por el descubrimiento y el redescubrimiento de textos nacionales que hoy son absolutamente clásicas. Bueno, debemos todos tener un agradecimiento inmenso. Podríamos decir mucho más de Eber Raviolo, pero yo creo que nadie lo va a decir mejor que Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, Gerardo, muy bien. Como tú has dicho, una figura absolutamente central de la cultura uruguaya. Uno diría, pero como un editor, él también era crítico literario, era profesor de literatura. Los prólogos de mucha buena parte de los libros absolutamente imprescindibles. Sí. O sea, no era un editor más, pero fundamentalmente fue un editor, y yo creo que probó que siendo editor se podía hacer una figura central en una comunidad cultural, porque hablar de Eber Raviolo es hablar de Banda Oriental. Sí, claro. Y Banda Oriental es un milagro, es uno de esos milagros del Uruguay. Extraordinarios que nos devuelven nuestra mejor versión, que de alguna manera han potenciado, hitos que son increíbles. Tú hablabas, por ejemplo, de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum. Sí, claro. Lo que significó, tantas veces escuché el cuento, publicarles en una editorial fundada con muchas precariedades en los años 60. En un sótano de la calle G. Exactamente. Los 7 tomos de la historia rural del Uruguay moderno. Sí. Con una letra chiquitita que hoy, nos volvería ciegos. Lo que significó la colección y lo que significa la colección Lectores de la Banda Oriental. Claro. Lo que significa, iniciativas de una enorme capacidad de innovación como Socio Espectacular, que tuvo, no en exclusiva, sino con otras sociedades, a banda con
como un impulsor. En todo ello, no solo Eber, obviamente allí también está la figura de Alcides Saavedra. Sí, de Villita en esos comienzos. De Villita, por supuesto. Entrañable Villa. Entrañables, figuras entrañables. Y todo lo que significaba, y esperemos que significará, Banda Oriental como un lugar en donde, además de editarse libros, se encontraban personas. Sí. Habían tertulias, ¿Y qué tertulias? Vivían Trías defendiendo, por ejemplo, a Estela Martínez de Perón, y las discusiones que había allí, lo hemos comentado en alguna oportunidad, con la gente de Tacuarembó, porque todos estaban allí, ¿verdad? Con una cantidad de gente que tiene que ver. Estaba pensando ahora, Gerardo, tú no lo vas a decir tal vez, pero sí vas a mencionar a otros, pero estaba pensando en los libros del Lungo de Torres, estaba pensando en los libros de Barrios Amorín, de Barrios Pinto, perdón. Sí, también del profesor, que en este momento no recuerdo el nombre, que era muy importante, que era de los que discutían esa, y además, si mal no recuerdo, fueron los primeros en editar a Gerardo Caetano también. Bueno, sí, hace mucho tiempo. Sí. Y Eber era una persona entrañable. Quien no lo conocía le podía parecer en el primer contacto una persona hosca. Distante, porque era un parco, ¿no? Sí. Un hombre con una gran vida interior, muy parco, y sin embargo, dentro de esa parquedad tenía una vida cultural, una capacidad de reflexión, una visión entrañable de las relaciones humanas. Fue, un gran estudioso de algunos autores uruguayos a los que redescubrió. Sí. Y yo creo que como pocos, por ejemplo Morosoli, lo expresa a Eber, expresa no solamente su gusto literario, sino hasta su talante de vida. Sí. Entonces, bueno, se nos va una parte muy entrañable de nuestras vidas. Tenemos que hacer un momento de homenaje y de reflexión, y bueno, y tratar de empujar la barca, siguiendo muchas de las enseñanzas que él nos dejó. Sí. Él se hubiera seguramente reído de muchas de estas cosas. Él más de una vez hablamos de que le espantaban los discursos de alabanza, pero cuántas cosas tenemos que homenajear y que reconocerle a Eber. Gerardo, cuando hacemos este recuerdo, yo tengo un recuerdo muy afectivo. Yo realmente, cuando llegó la dictadura y los momentos muy complicados allí en Banda Oriental, en ese sótano de Banda Oriental, que se reía Alcides Saavedra porque yo le decía estaba inundado del olor a papas fritas, porque al lado estaba el Palacio de las Papas Fritas. Claro. Pero allí uno tenía un aire, y yo muchas veces fui a escuchar gente, el Bocha Benavides, por ejemplo, claro. José María Ovaldía, todo eso fue Banda Oriental, pero todo eso fue como obra de quienes llevaron adelante Banda Oriental. Es cierto, hubo otro sello editorial en ese momento, Arca, que también era importante, con el queridísimo Beto Oregioni, divino tipo, pero luego de Beto y luego de una cantidad de cosas, como que Arca fue apagándose, mientras que Banda continuó, tuvo una continuidad mayor, más prolongada, figuras de primer nivel, tertulias que comenzaban, discusiones que comenzaban, debates que comenzaban, además con razonamientos interesantes, ardorosos, y que luego terminaban en el Mincho, ahí muy cerquita, claro. En el bar, en el mítico bar Mincho, claro. Y eso era como un momento de reposo en medio de la inseguridad y el miedo que daba hablar fuera de escenarios como ese, ¿no? Hay una cantidad de cosas inconmensurables
estoy de acuerdo contigo, me pareció notable que quisieras empezar con esto. Un homenaje para el queridísimo Eber Raviolo como persona y para el admirado Eber Raviolo en materia de literatura. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bien, pasamos a lo otro. Tenemos unos 5 minutitos. A ver, se nos acortó el tiempo, pero de cualquier manera creo que era imprescindible. Fue muy buena tu idea. Sí, lo fue Gerardo. 5 minutos sobre el Congreso del Frente Amplio. Bueno, en más de un sentido previsible. Se sabía que iba a haber conflicto, que iba a haber debate, pero se presumía que la sangre no iba a llegar al río y que iba a haber finalmente acuerdos. Yo me acuerdo siempre de la forma en que el general Seregni termina esa larga biografía que fundamenta el libro de Samuel Blixen sobre Seregni. Y él dice que Seregni cuenta que cada vez que pensaba en el Frente Amplio se acordaba de un caballito que él tenía en un cuartel en Paso de los Toros, que era un caballo muy brioso y al que nadie podía montar, que de pronto empezaba a correr contra el muelle, y todos pensaban que se iba a caer al río, y a un metro siempre paraba, siempre se detenía. Bueno, y él decía, eso es el Frente Amplio, decía Seregni. Las discusiones del sábado, donde por ejemplo, los representantes del Frente Libre Seregni llegaron a abandonar las discusiones en la Comisión de Política Económica, planteaban, un horizonte de mucho conflicto que a menos de un año de las elecciones, era mala señal. Bueno, finalmente se logra un acuerdo, y el acuerdo básicamente tiene 2 puntos. Primero, un programa. La izquierda siempre le ha dado una enorme trascendencia al programa. Hoy la relación entre los programas y los gobiernos, no solamente acá, sino en todo el mundo, son relaciones que no pueden ser rígidas, porque la volatilidad de la vida pública, la volatilidad de los contextos internacionales, un país como Uruguay, que depende tanto de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la región, tiene que tener con su programa una relación vincular, sin duda, una relación de coherencia, pero en términos de horizonte. No puede estar atado rígidamente, por ejemplo, a porcentajes, a números, a cuestiones demasiado rígidas, que un cambio de contexto, llevaría al imperativo incumplimiento de un programa que obviamente es eso, es un horizonte. Finalmente se logra eso, se logra un acuerdo en donde ciertas medidas que parecían muy rígidas, como por ejemplo fijar nuevamente un porcentaje específico del producto para la inversión en educación, o la idea de ciertos números muy concretos que plantearan un cambio en términos de política tributaria, dejaron lugar a un texto más de acuerdo que abre la puerta para transformaciones que no hay que dramatizar. Las discusiones que estaban planteadas, por ejemplo, en términos tributarios, no eran para nada exageradas. Hubo acuerdo, por ejemplo, en algo en lo que yo creo que la mayoría de los uruguayos está de acuerdo, en que el impuesto a primaria lo paguen todos. Creo que sobre eso es difícil encontrar 2 opiniones. Hubo acuerdo respecto a que, se deje abierta la posibilidad, por ejemplo, de volver a la tasa del IRAE que había antes de la reforma tributaria. Ahora, está bien, Gerardo, es verdad, perdón por la interrupción, es verdad. Porque eso. Recordemos que acá el IRAE era de 30%, durante todos los años 90 y durante el gobierno de Jorge Valle. El que lo bajó 5 puntos fue el gobierno del Frente Amplio, en el marco de una reforma fiscal, lo cual nos tiene que llevar un poco a situar y a no dramatizar las discusiones. Claro. Yo creo que efectivamente la referencia a un cambio de modelo económico es una referencia absolutamente infeliz.
En primer lugar, porque no corresponde a la realidad. Subir 5 puntos al IRAE, subirlos progresivamente, hacer algunos ajustes en materia tributaria que busquen, bueno, la agregación de valor a los rubros exportables, la calificación tecnológica de la producción, bueno, son aspectos que no hacen a un cambio de reglas. Lo que ocurre es que cuando se dan en una interna tan complicada como la interna del Frente Amplio, esas discusiones, esas iniciativas, obviamente refieren a otro tipo de discusiones. Más temprano, sabes que, Gerardo, que conversábamos acá con gente del Frente Liber Seregni. Todo lo que mencionas es indudable, pero de lo que se trataba era del programa que va a llevar adelante el Frente Amplio para las próximas elecciones como propuesta, ¿verdad? Y yo le preguntaba, por ejemplo, ¿qué cosa tan clara? Porque en el ámbito tributario, como tú señalabas, es así, lo que dices tú es así. Pero le preguntaba, en el campo de la educación, ¿qué hay de seguro? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se va a modificar? Se queda pendiente la posibilidad de aumentar los recursos, ¿verdad? Cosa que no se asegura de acuerdo a cómo sean las circunstancias para el país. Pero, por ejemplo, en el campo de la educación, ¿qué se promete? ¿Qué se cambia? Bueno, pero ahí está tocando el núcleo, porque rompamos un mito. Sí. Aquí, durante los 2 gobiernos del Frente Amplio, hubo un incremento exponencial en la inversión pública en educación. Sí. Exponencial, los números son impresionantes, porque no es solamente que se fijó un porcentaje del producto, el producto en estos últimos 10 años se duplicó en el Uruguay. Entonces, el 4,5% del producto es el doble de lo que significaba cuando empezó el gobierno del Frente Amplio. ¿Y entonces qué vamos a hacer ahora? Entonces, lo que ha quedado demostrado es que uno puede aumentar la inversión pública en un área estratégica como la educación, pero si la calidad del gasto es mala, como lo es, los resultados no mejoran, mejoran. Entonces, por supuesto de que, como siempre decimos, así como el crecimiento es condición suficiente, es condición necesaria, pero no suficiente, por ejemplo, para la redistribución del ingreso, para el abatimiento de la pobreza, para el mejoramiento de las condiciones sociales, el aumento de la inversión es condición necesaria para que mejore la educación, pero no es suficiente, y sobre todo cuando la calidad del gasto, como ocurre en el Uruguay, es tan mala, cuando, por ejemplo, hay inejecución de fondos asignados al sistema educativo público, cuando nos enfrentamos a problemas realmente que nos hablan no solamente de una mala gestión, sino que nos hablan de un problema de rediseño institucional del sistema. Obviamente, cuando estamos hablando de un área estratégica como educación, o también podríamos hablar de otra área estratégica como salud. Seguridad y salud, exacto. En donde, por ejemplo, en salud, el Uruguay, en relación a la población, es uno de los países que gasta más en salud en el mundo, pero hay factores de irracionalidad en el gasto que esta última reforma de la salud buscó confrontar, y que de alguna manera en algunos aspectos está confrontando, pero está generando la necesidad de nuevas reformas. Entonces, ojo con los mitos. El incremento de la inversión en educación siempre es importante, y los países exitosos en el mundo nos lo revelan, pero no se resuelven los problemas solamente con eso. Sí. Y ahí, en materia de políticas educativas, bueno, el Frente Amplio tiene diferencias de fondo en su interna. Sí. Entonces, y lo otro, el otro aspecto del Congreso, se decía que el Partido Comunista iba a pedir que hubiera un candidato oficial y que se habilitara otro candidato. Era un gravísimo error. Entre otras cosas, el candidato ampliamente favorito, el que va a ser el candidato del Frente Amplio, que es el doctor Vázquez, dijo que era inconveniente hacer eso. Era inconveniente. Uno decía, bueno, realmente sería un gravísimo error. Si hay competencia entre dos candidaturas, tiene que ser en igualdad de condiciones. Bueno, finalmente se llega a un acuerdo en el que, como corresponde, porque Tabaré Vázquez no necesita, al revés, lo perjudica.
Tabaré Vázquez, para ganar la interna del Frente Amplio, no necesita incentivos en la liga, no necesita reglas especiales, y por otra parte tiene que legitimar su candidatura con una competencia que sea absolutamente igualitaria. Bueno, finalmente, después de mucha discusión, el Frente Amplio logra habilitar 2 candidaturas. Entonces, yo creo que el Congreso del Frente Amplio vuelve a revelar, bueno, un tema que ya sabemos. El principal rival del Frente Amplio es el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que redoblar, renovar la sensatez para administrar algunas diferencias que son importantes, y tiene que evitar ciertas tentaciones de afirmar discrepancias que, bueno, que siempre están en su seno. Si lo logra hacer, las encuestas lo revelan. Sí. Es el gran favorito, pero no es tan sencillo que lo logre hacer. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Gerardo, la seguimos en una semana. Te doy un abrazo. Un abrazo para ti. Que pases lindo. Hasta luego. Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle, Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral.